Esta es la historia de los sistemas operativos. Presentado por César Eduardo Patarroyo Cortés y Carlos Andrés Pérez Naranjo. Los sistemas operativos son una interfaz de comunicación entre el usuario y computador, de tal manera que se puedan emplear o ejecutar programas por medio de las administraciones de hardware, rutinas de control y aplicaciones ya sean externas o propias como están diseñadas en la actualidad. Los sistemas operativos han tenido una gran línea de tiempo, en la cual se lograron grandes avances como nuevos prototipos y máquinas, que en la actualidad abrieron un gran camino hacia nuevos desarrollos de software y hardware, como lo son los compiladores, la interfaz gráfica para que sea más cómoda para el usuario, transistores, entre otros. La historia de los sistemas operativos se clasifican en 6 generaciones. Generación 0. La generación 0 comenzó en 1940, en esta época se caracterizó porque los usuarios tenían que codificar manualmente el lenguaje de máquina para poder controlar la ejecución de los programas y los recursos de la computadora. En esta época no existían los sistemas operativos ni sus conceptos. La primera generación. La primera generación dio sus inicios una década después de la generación 0, en 1950. En esta época surge el concepto de lo que es sistema operativo cuando General Motors desarrolla una computadora IBM 701, con el primer sistema operativo. Después, en 1955, con ayuda de North American Aviation, desarrollan un sistema operativo que en sí era comenzar una ejecución después de que termina la anterior empleado en la computadora IBM 704. En 1957 ya se habían desarrollado varios sistemas operativos para ese mismo modelo de computadora. El propósito de la primera generación fue reducir el tiempo en el transcurso en el término de proceso y el inicio de otro. Esta época los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, tales como el monitor, pensamiento por lotes de almacenamiento temporal. Estas computadoras eran máquinas muy grandes, que trabajaban por tubos de vacíos y tableros enchufables, la cual era operada por varias personas, especialmente eran los programadores los cuales la controlaban desde la consola maestra. En esta época cualquier programa tenía que ser realizado en lenguaje de máquina. La segunda generación. La segunda generación dio sus inicios en el año 1960, en esta época buscaban reducir los costos de las computadoras, porque no eran muy accesibles. Esto obligó a buscar maneras más óptimas para la optimización en el tiempo de ejecución por unidad de tiempo. Surgieron conceptos como la multiprogramación y multiprocesamientos, aunque con el surgimiento del circuito integrado seguían incrementando su potencial. Cuando un programa se ejecutaba y producía una operación de /S, el programa se detenía hasta que esta operación culminara. Estos tiempos de espera originaban tiempos muertos de uso del procesador. Sin embargo, con la multiprogramación, varios programas podían residir a la vez en memoria y el procesador podía conmutar entre ellos. De esta forma, al compartir el procesador, tiempo de procesamiento, y los demás recursos hardware, se pueden ejecutar varios procesos a la vez. El multiprocesamiento significó que se utilizaban varios procesadores en una misma computadora. También surgieron los primeros sistemas que funcionaban en tiempo real, usualmente eran dedicados al control de procesos industriales y monitoreo de miles de puntos con fines militares. La prioridad en estos era obtener todo con mayor velocidad de respuesta en tiempo real, como lo es la temperatura de un reactor nuclear. Master Control Program, MCP, y Sabre de IBM de Burroughs diseñado para su computadora B5000. MCP fue desarrollado con lenguaje de alto nivel e incorporó muchas de las características de los sistemas actuales. Multiprogramación, multiproceso, memoria virtual y capacidad de depurar el código fuente. Mientras que Sabre era un sistema de tiempo compartido con terminales remotas que podía interactuar directamente con el usuario.
El primer sistema de tiempo compartido de propósito general fue el compatible Time Sharing System, CTSS, desarrollado para la IBM 709-7090. Sus características más relevantes fueron: empleo de numerosas terminales, cada terminal parecía tener disponible todos los recursos hardware y software de la computadora, alta velocidad de procesamiento y disponía de varios compiladores, utilidades y aplicaciones. En esta época las computadoras con sistema operativo funcionaban con sistemas de lotes. En esta época también se llevaron avances tecnológicos muy importantes en el hardware como los lectores de las tarjetas, impresoras, cintas magnéticas, transistores, entre otras, y también de software como los compiladores, ensambladores, cargadores, manejadores de dispositivos, entre otras. Y, en esta generación se trabajaba por sistemas de lotes como lo habíamos hablado anteriormente. La tercera generación. La tercera generación dio a sus inicios en el año 1970. En esta época comienza con la familia de computadoras IBM-360 y el sistema operativo OS-360, que incorporaba una mayor gama de utilidades que facilitaban el uso de la computadora y se podían adquirir actualizaciones para el mismo SO. En esta generación surgen grandes y costosos sistemas operativos. Los sistemas operativos aumentan sus prestaciones y gestionan eficientemente los recursos del ordenador, y el usuario experimenta mayor facilidad para su manejo. IBM separa los costos de hardware y software, por lo que el sistema operativo se puede adquirir en independencia del hardware. En 1970 la Universidad de Stanford inauguró su servicio de red de Internet. Se construye el ANFENet, desencadenando la creación de ENNET, e inspiró a construir la red llamada SPAN. En 1976 AT&T desarrolló un protocolo de comunicación con el sistema operativo Unix. La cuarta generación. La cuarta generación da sus inicios en el año 1980. Los sistemas operativos aumentan sus prestaciones y gestionan eficientemente los recursos del ordenador. Es en esta época donde el usuario experimenta una mayor facilidad para su manejo. Surgen sistemas operativos tales como Honeywell, VMS y VM-370 de IBM y el Scope de Control Data. Todos ellos disponían de multiprogramación, tiempo compartido, memorial virtual, procesos secuenciales que operan por medio de semáforos, sistema jerárquico de archivos y /S independiente del dispositivo. En esta generación surge el sistema operativo Unix, desarrollado en lenguaje de alto nivel, lenguaje C, que le otorga una alta portabilidad, desde grandes computadoras hasta computadoras personales. En los años 80 se desarrolla una gran cantidad de sistemas operativos para computadoras personales, de 8 y 16 bits, entre los que destacan MS-2, Xenix, Apple II y CP/M. Los sistemas operativos incorporan programas de comunicaciones y evolucionan hasta adaptarse para gestionar redes de computadoras. Sun desarrolla el sistema de archivos distribuidos NFS, Network File System, que ofrecía un espacio único de nombres de archivos para los nodos de una red. En 1980 se crea el sistema operativo Windows, pero no es hasta la salida de Windows 95 que se le puede considerar un sistema operativo, solo era una interfaz gráfica del MS-2. En 1982 a 1984 da el lanzamiento oficial del ordenador Macintosh. En enero de 1984, incluía el MacOS. En 1981 Microsoft compró un sistema operativo OP2 que a partir de unas modificaciones convirtió en MS-2. La quinta generación. La quinta generación da sus inicios en el año 1990, en esta prestan importancia a los entornos gráficos OIS, Interface Gráficas de Usuario, Graphical User Interface, colocándose como las más populares la de Windows, Linux y Mac, desplazando a los sistemas operativos con interfaz en modo consola originados en la segunda generación.
En esta generación se explota al máximo el concepto de multitareas para mantener trabajando al procesador con más de un proceso a la vez, es decir, el procesador puede correr parte de un proceso A, y mientras se realizan operaciones de E/S de este proceso, el procesador puede ejecutar un proceso B. También se desarrollan sistemas operativos que permiten realizar procesamientos en paralelo, permitiendo la comunicación y sincronización de procesos extremadamente rápidos. En 1990 se crea un sistema en su versión mejorada de Unix, basada en el estándar POSIX, un sistema que en principio trabaja en modo comandos. Entre el 1990 al 2009 nace el Windows 98, Windows XP, Windows Milenio, año después Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 y Windows 7. En el 2007 nace Android, que es un sistema operativo móvil basado en Linux, junto con aplicaciones middleware empleado para móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google Televisión, y otros dispositivos. En el 2007 nace iPhone, anteriormente llamado iPhone OS, es un sistema operativo móvil de Apple. En el 2012 nace Windows 8, el cual tenía una gran interfaz gráfica desarrollada por Microsoft, desarrollado para computadores, tabletas y celulares. We all breathe and we all bleed. We get lost in between, searching for what we all need. It's hard to see underneath the lies, underneath the